Y hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta unidad vamos a comenzar con la unidad 4, que es la presentación de la información. Como comenzamos con la portada, el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, en la materia de gestión de proyectos a cargo del docente ingeniero Héctor Solís Albineda, y los integrantes para esta exposición son Ana Rivera Manuel, Juan Manuel Huerta Ordaz y su servidor Cuauhtémoc Nicolás, que actualmente estamos cursando en la Ingeniería en Sistemas Computacionales, semestre quinto, turno intermedio. Introducción. Bueno, en esta unidad número 4 aprenderás a integrar una propuesta y un contrato para el desarrollo de un proyecto de software, es decir, que además de aplicar políticas de comunicación y un seguimiento del proyecto. 4.1. Propuesta. Es el modelo y estilo de conducción y organización y funcionamiento del centro educativo para el logro de sus objetivos institucionales, es decir, que implica un trabajo de organización que sostiene una dinamiza y operativa la propuesta pedagógica, es decir, que propone modelos de gestión que respondan a la realidad, necesidades, expectativas y recursos del centro educativo, puesto que la aplicación de las herramientas administrativas para elegir oportunidades respecto a concretas son los objetivos que previamente definidos de la institución. 4.1, que sigue siendo la propuesta, que es aportar a una organización sistemática para el desarrollo de la propuesta pedagógica, además de que se constituye un soporte para la política educativa, fortaleciendo la autonomía del centro educativo y las acciones orientadas a sostener la máxima eficiencia y eficacia del proceso educativo, además de promover la construcción y desarrollo de la cultura de organizaciones democráticas e identidad, propiciando el sentido de pertenencia institucional que oriente y dé sentido a las acciones pedagógicas. Además, articula que el debe ser y con el quehacer cotidiano, expresando que los procesos para dar dirección a la gobernabilidad, al mejoramiento continuo de la calidad y pertenencia de la acción educativa. 4.1.1 Justificación del proyecto. Explica las maneras como el proyecto entrará a solucionar el problema planteado y cuál es la contribución. Incluye el impacto en el corto, mediano y largo plazo. ¿En qué forma va a beneficiar el proyecto a los ejecutores? Se debe incluir el interés, la utilidad y novedad del proyecto. Además, debe incluir objetivos. Son una expresión cualitativa de los propósitos que se tienen. Los objetivos generales deben llevar a solucionar el problema central, lo que se quiere alcanzar o la situación futura a la que se debe llegar. Debe expresarse en términos de resultados con el fin de facilitar la evaluación. Los objetivos específicos son las soluciones concretas a las causas y consecuencias del problema que el proyecto desea resolver. 4.1.2 Calendario de actividades. El cronograma en su forma más sencilla está compuesta por columnas y filas, en donde en la columna principal se presenta el listado de actividades o acciones programadas y en las columnas subsiguientes los meses que deben subdividirse en 4 espacios o semanas cada uno. 4.1.3 Personal proactivo. Un proyecto requiere trabajo colaborativo de un equipo de personas, lo que supone indudables ventajas, así como una serie de inconvenientes. En este sentido, el rendimiento del grupo sí funciona bien, es superior al de la suma de los rendimientos de sus miembros trabajando por separado. Igualmente implica un tiempo dedicado a la comunicación, que solo resultará rentable si el equipo que dedican los miembros al trabajo en el proyecto supera unos mínimos. 4.1.4 Políticas de comunicación y seguimiento. El seguimiento es la fase del ciclo de gestión que acompaña a la ejecución de sus proyectos. Su finalidad es informar sobre el estado en que se encuentra la ejecución y conocer en qué medidas se están realizando las actividades y, consecuentemente, alcanzando los resultados y objetivos previstos. Estas informaciones permiten, cuando es necesario, introducir modificaciones en la formulación preexistente, para fundamentar las cuales podrán solicitarse determinados juicios valorativos.
Seguimiento es la función que mediante la recogida metódica de datos y la fijación de 5 niveles de indicadores expresarán y servirán para comprobar la ejecución. El nivel técnico, el económico, el del funcionamiento, el organizacional y el de la utilidad social. Para la buena marcha de estos factores juega un papel central la gestión y, por supuesto, dirección del proyecto. 4.2. Lineamientos de comunicación y seguimiento. Su objetivo es asegurar en tiempo y forma adecuado la generación, recopilación, diseminación, almacenamiento y localización final de la información del proyecto. Es mediante 4 procesos. Como primer proceso tenemos la planificación de las comunicaciones, que determina la información y las comunicaciones que necesitan entre los participantes, como la información que se necesitará, cuándo la necesitarán y cuándo serán facilitadas estas. Por segundo punto tenemos la distribución de la información, que hace disponible en forma y tiempo adecuado o información necesaria en cada caso. Por tercer punto de procesos tenemos el reportar la ejecución, que recopila y disemina informes sobre la ejecución del proyecto, que son informes de estado, mediciones de progreso y asuntos pendientes. Por último tenemos el cierre administrativo, que genera, recoge y administra información para formalizar la competitividad de una fase o del proyecto entero. 4.2.1 Formatos. Cuando estás escribiendo un artículo, retocando una imagen, construyendo una página web, canción o película favorita de tu computadora, estás manejando archivos. Para que esos archivos sean abiertos, leídos o modificados con tus aplicaciones favoritas, necesitas tener un formato. Un formato es lo que permite a una aplicación interpretar los datos crudos en un archivo. Muchas veces los formatos de archivos están marcados en la extensión del nombre del archivo. El sufijo de 3 letras con el que el nombre del archivo se terminará, como por ejemplo las imágenes, que termina con JPG, PNG, GIF, TIFF, BMP, o el texto siempre ACC y comúnmente marcado en la extensión TXT, al igual de HTML, RTF, .doc, y para documentos listos para la impresión PDF o PS. 4.2.2 Herramientas. Las herramientas de gestión de proyectos sirven para proporcionar la estructura, la flexibilidad y el control necesario a los miembros del equipo de trabajo. Esto es para alcanzar los resultados extraordinarios a tiempo y dentro del presupuesto establecido. Además, hay que señalar que la administración eficiente de un proyecto implica la utilización de procesos de gestión específicos para cada una de las etapas del mismo: inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Existe una gran variedad de herramientas que son utilizadas para la gestión de proyectos, y dado que esta es una enorme variedad, se podría decir que el principal problema no es encontrar la herramienta, sino identificar cuál es la mejor que se adapta a las necesidades. 4.3 Contratos. El contrato es un acuerdo a voluntades, verbal o escrito, manifestado en común entre dos o más personas con capacidad, partes del contrato, es decir, que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelarse de manera recíproca, si el contrato es bilateral, o compelarse a una parte a la otra. Si el contrato es unilateral, es el contrato, en suma, un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones relativos, es decir, solo para las partes contratantes y sus causabienes. Pero, además del acuerdo de voluntades, algunos contratos exigen para su perfección otros hechos o actos que alcance jurídico, tales como efectuar una determinada entrega, o exigen ser formalizados en documentos especiales, de modo que en estos casos especiales no basta con la sola voluntad. Conclusión. En esta unidad se expuso de la unidad número 4 acerca de la forma que se va a prestar la información, es decir, la estructura que tendrá toda la documentación y los puntos necesarios que debe tener un proyecto. Además de documentar nuestro proyecto con los lineamientos establecidos, utilizaremos los lineamientos que aplican a los diferentes temas, así como crear de forma adecuada una calendarización o cronograma de actividades referente al proyecto. También conocer cómo utilizar los formatos y cómo funcionan los contratos.
En la siguiente diapositiva se pueden ver las referencias en la cual son los sitios en los cuales nos basamos para sacar la información que se acaba de presentar. Muchas gracias, esto es todo por nosotros.